en esencia siguen siendo la misma tabla que se hizo desde que el investigador la elaboró. Es muy práctica, es muy importante porque organiza a todos los elementos conocidos y en su momento a los elementos que todavía no se descubrían, pero se podían intuir o inferir que deberían de existir de una forma bien lógica. En su momento incluso no se entendía bien por qué era esto, o no se podía explicar exactamente cuál era la causa o la clave de la clasificación que se daba, pero posteriormente con estudios más a detalle, sobre todo esto de la configuración electrónica y de la estructura de los átomos, se entendió mucho mejor cómo es que se daba esta clasificación. El caso es que se organizaban los elementos conocidos en función de sus características, y conforme se fueron aprendiendo, se fueron reconociendo más características de estos elementos, pues eran más, había más evidencias o había más datos con los cuales poder trabajar y caracterizar. Se trataba entonces de agrupar o subagrupar estos elementos en elementos con ciertas características compartidas. Los elementos pues tienen muchas características diferentes, físicas, químicas, reactivas, y estas características pues eran la forma o las claves con las cuales se iban clasificando. Vamos a ir viendo poco a poco cómo históricamente se fue dando esta clasificación. Vamos a iniciar en el día de hoy con los antecedentes y con trabajos entre muchos de los más importantes de Johann Dobenreiner, Alexander Burger de Champ-Courtois, Jonas Reina Newlands, Julius Lemeyer y finalmente con Dmitri Mendeleev, que fueron pues los que fueron aportando, los que fueron haciendo los primeros intentos de elaboración de lo que hoy conocemos como la tabla periódica. Después veremos sistemas periódicos cortos y largos. Estas serían sesiones posteriores, posiblemente miércoles y jueves. Relación entre la estructura de los elementos y su situación en la tabla periódica. Y finalmente, la relación entre la estructura electrónica y las propiedades de los elementos. ¿Sí? Como decíamos antes, en un principio, previo a los primeros estudios que se desarrollaron en cuanto al el contenido de la materia o la conformación física de la materia, pues se decía que antes de que Demócrito elaborara la idea de fragmentos indivisibles o átomos que conformaban a todo lo material, pues se creía que había solo 4 elementos, ¿no? Los elementos naturales que conformaban a todos los demás, que eran el fuego, el agua, la tierra y el aire, pues esa prácticamente era su tabla, ¿sí? No se preocuparon mucho, o si se preocuparon mucho, no se registró cómo es que estos elementos interactuaban o cómo se podían aprovechar o utilizar, aunque en la práctica, pues sí, la química, como ya hemos visto, pues ha sido prácticamente desde las primeras civilizaciones más primitivas, pues materia de interés por el desarrollo o por la obtención de materiales, herramientas y accesorios importantes para el ser humano. Y entonces quedó así muy filosóficamente hablando la estructura de los elementos. Ya no es hasta posterior el resurgimiento de las ideas científicas que se vuelve a preocupar en eso, ¿no? Uno de los iniciadores o de las primeras personas que empiezan a trabajar con las estructuras más seriamente o científicamente, pues es Boyle. Entonces él es el que elabora o establece el concepto de un elemento químico y lo define como una sustancia que no puede descomponerse en otra más simple, ¿sí? Una sustancia que ya tiene una estructura simple, muy sencilla y que no se puede deshacer o no se puede, ahora sí que, partir o dividir en elementos más chicos, ¿sí? Como lo que había dicho Demócrito. Esto sucedió en el año de 1661. Posteriormente, hasta 1718,
más de 40 años después, E.F. Geoffroy presenta a la Academia de Ciencias en Francia una tabla de afinidades. Él la llama así, con los pocos elementos que se conocían, con nombres. Aquí no se alcanzan a ver en la presentación, pero cuando les comparto la diapositiva, aquí en la parte de abajito, vienen los nombres o las definiciones que les daban a los elementos conocidos en ese momento, y empieza a elaborar ciertas simbologías para identificar o para mencionar estos elementos de una forma pues mucho más breve. En 1789, Lavoisier utiliza el concepto de elemento y hace una primera clasificación, ¿sí?, o agrupamientos, conjuntos de elementos que compartían ciertas características, como sustancias simples no metálicas oxidables y acidificables. Otro grupo que eran sustancias simples metálicas oxidables y acidificables, y sustancias simples solidificables y térreas. ¿Sí? Son los tres conjuntos que propone él, que contenían ciertas características químicas de reactividad entre los ácidos y el oxígeno, y si eran metales o no metales. Ya hemos hablado de John Dalton, que fue el iniciador del concepto de la estructura de los átomos y de las partículas subatómicas. ¿Sí? Él propone la teoría atómica moderna, de él surge, y en base a sus aportes logra describir las características de los elementos y los átomos. Es el primero que empieza a reconocer moléculas de combinaciones de diferentes átomos, como en el caso del agua, de oxígeno e hidrógeno, y empieza a estudiar sus elementos, tanto el oxígeno como el hidrógeno, en cuanto a su proporción y tamaño. Entonces esto ya es para el siglo XVII, a inicios en 1803, es cuando Dalton recupera o enumera esta condición. ¿Sí? William Prout realiza una clasificación de los elementos con base al hidrógeno. Es el primero que empieza a reconocer que el hidrógeno es uno de los átomos más pequeñitos, más sencillos, y empiezan a clasificar. Como no era posible identificar o obtener muestras tan pequeñitas como para, por ejemplo, reconocer el peso de una sola partícula de un elemento, pues lo único que puede hacer es evaluar en cuanto a proporciones. Cuántas veces es mayor cierto elemento respecto al tamaño del hidrógeno, y clasifica entonces a todos los elementos usando como elemento evaluador o como regla de medición, pues las características del hidrógeno. Empieza a ver entonces los pesos atómicos de estas sustancias y los clasifica en cuántas veces es más grande que el átomo del hidrógeno. Para esto ya estamos en 1815. Posteriormente, en 1817, el químico alemán Johann Dober-Reiner realiza el primer intento de ordenación. Él nota que existen características que se repiten en los elementos, y estas propiedades, en base a estas propiedades, propone que son conjuntos de 3 elementos las que comparten estas características, ¿no? Entonces él empieza a desarrollar lo que denomina como tríadas, y en esas tríadas pues son conjuntos con 3 elementos. Para ese tiempo estamos hablando de que se conocían en cuanto a elementos un poco más de 3 decenas, una treintena de elementos, y estos los clasifica en diferentes tríadas, es decir, unos 10, 11 tríadas son las que él identifica, y son elementos que van compartiendo características muy particulares y similitudes entre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene la tríada de los halógenos, que ya es una tríada o un subconjunto de elementos que realmente siguen teniendo vigencia. Grupo de los metales alcalinos, grupos de los calcógenos o anfígenos,
Algunas triadas ya no se utilizan o ya no son viables actualmente, pero algunos otros subconjuntos sí lo son, ¿no? Entonces Dover-Reiner es el primero que propone las triadas. Y por ejemplo, esta era la triada de los halógenos, ¿sí? Era la segunda triada de Dover-Reiner y contenía los elementos conocidos en ese momento como el cloro, el yodo y el bromo. Estos siguen siendo halógenos. Y aquí, por ejemplo, ven que él tenía datos de que el cloro tenía una masa atómica de 35.5, el bromo tenía una masa atómica de 80 y el yodo tenía una masa atómica de 127.0. Él se percata que, por ejemplo, la suma de la masa atómica del cloro más la masa atómica del yodo dividido entre 2 daba el valor del bromo, es decir, el bromo tenía el peso promedio de la suma de los otros dos elementos de la triada. Sí, eso los hacía pues que compartieran cierta característica. Por alguna razón, el bromo era el promedio de los valores de la triada de los halógenos, ¿sí? Entre otras características, todos eran no metales, todos reaccionaban con agua para formar ácidos. Se formaba el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el fluorhídrico, el yodhídrico. Todos tienen una valencia de 1, ¿sí? Y todos reaccionan con metales alcalinos para formar sales neutras, ¿sí? Como el cloruro de sodio, el cloruro de bario. Bueno, entonces Doverheimer elabora su clasificación de triadas. Posteriormente, en 1862, Alexander Emile Bullinger Chamcortois no es en sí un químico puro, él más bien es un geólogo minerólogo, ¿sí? Y él elabora para sus estudios de sus minerales una estructura que le llama la hélice telúrica, por eso le llama telúrica, pues porque está trabajando con rocas y minerales presentes, y es la primera persona que clasifica u ordena los elementos químicos en base a su peso atómico, que ya más o menos se había descrito unos 50 años antes, ¿sí? Pero lo que él utiliza es una especie de espiral, ¿sí? Aquí está un poco más claro, era como un cilindro, iba colocando los elementos según su peso atómico y girando este cilindro, ¿sí? Entonces, de repente, ciertos elementos caían en la misma línea, aquí por ejemplo vemos litio, el sodio y el potasio, que todos convergen en la misma línea del cilindro. Obviamente, como son de diferente tamaño, aquí están los más ligeros y aquí van poniéndose los más pesados y, bueno, pues seguían cayendo, ¿no? Aquí lo vemos también en una representación en papel. Las líneas punteadas, imaginemos las que están hacia el fondo, si tuviera tridimensionalidad la hoja, estarían en el fondo de la hélice y las líneas fuertes estarían hacia el frente de la hélice, formando pues unos círculos para generar la tridimensionalidad, ¿no? Y aquí vemos litio, sodio y potasio caen en la misma línea, berilio, magnesio y calcio caen en otra línea y así lo va haciendo. Entonces esa era la clasificación que él usaba de forma muy práctica para el reconocimiento de sus minerales, más que para la clasificación pura o básica de la química de los elementos. Posteriormente, en 1864, John Alexander Reina Newlands ordena los 56 elementos que ya se conocían en ese momento en su peso atómico en 8 columnas. Y cada una de estas 8 columnas presenta 7 elementos anotados. Si se acuerdan el número 8, o si se hacen memoria, el número 8 es un número importante en la química, por los grupos que tiene la tabla periódica. Pues él es el primero que empieza a hacer como tablas de 8 columnas con diferentes elementos en distintos renglones o filas.
Él le llama la ley de las octavas y utiliza entonces el peso atómico nuevamente para anotar las coincidencias, ¿no? Entonces los va acomodando por peso atómico, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y luego brinca a la siguiente columna, 8, 9, 10, así hasta el 16, y luego se va brincando. Obviamente, pues hay huecos, hay espacios donde pues no se conocen los elementos que actualmente ya reconocíamos, y se percata que estas columnas presentan ciertas características compartidas. Él agrupa por familias o grupos con propiedades similares entre sí, o sea, no solamente toma en cuenta los pesos atómicos, que es la base principal de su clasificación, sino que también lo asocia o lo identifica con características de los grupos, ¿no? A estos grupos les llama periodos, ¿sí? Y lo asocia un poco, les llama octavas, porque, bueno, no sé si alguno conozca algo de música, existen una serie de teclas o notas musicales reconocidas como octavas, y esas octavas como que son parecidas, pero con un ligero cambio en su sonido, en su tonalidad. La clasificación era buena, servía para identificar y reconocer ciertos elementos, pero no para todos. ¿Sí? Entonces, arreglaba o servía o se identificaba bien los elementos del hidrógeno hasta el calcio, pero para pesos atómicos mayores a los del calcio, había ciertas funciones o ciertas características que ya no se explicaban o no se cumplían en base a su clasificación. Posteriormente, Julius Lothar Meyer estudia los volúmenes atómicos, pero no solamente utiliza los pesos atómicos para su clasificación, sino que realiza una asociación entre el peso atómico y el volumen atómico de los elementos, conteniendo o midiendo este volumen bajo la misma presión y la temperatura. No sé si hayan ustedes visto algo de física. Si no, lo van a ver próximamente en sus clases de termodinámica o de fisicoquímica, que la presión, la temperatura y el volumen están íntimamente asociados entre ellos. Y bueno, él estudia entonces los volúmenes y los asocia con los pesos atómicos y empieza a elaborar una tabla periódica nuevamente que presenta cierto número de columnas o familias y que se asocian con su peso atómico y su volumen. ¿Sí? Él encuentra o él empieza a reconocer de la misma manera que hay ciertos espacios vacíos que deberían ser llenados con algunos elementos, pero que en ese momento no había evidencia de ellos. Entonces, el uso de estos volúmenes atómicos le permite reconocer en un estudio que hace en 1870, un libro o un artículo que él publica que se nombra La naturaleza de los elementos químicos en función de su peso atómico. ¿Sí? Y identifica ciertos ciclos que los pesos atómicos van decreciendo o incrementándose en relación a su volumen, y de repente hay ciertos picos muy característicos, ¿no? Entonces, cada uno de estos picos él los llama ciclos y se acomodan de forma cíclica, que pues mucho tienen que ver con su estructura interna de su conformación o su configuración electrónica, es lo que hace que los volúmenes de los átomos de estos elementos pues tengan este comportamiento así como de ondas. Casi al mismo tiempo, estamos hablando de que Meyer trabaja con esto en 1870, ¿sí? Es cuando publica su artículo. Obviamente pues ya había trabajado unos años o varios años antes para presentar estos trabajos. Y por su lado, por su cuenta, Dmitri Mendeleev propone una tabla periódica también con columnas y filas, ¿sí? Que les llama grupos y periodos, y obviamente también los reconoce o los identifica por sus números atómicos,
él tiene pues la idea o la buena idea de pues dejar espacios o alejar ciertos elementos de uno a otro, ¿verdad? Por ejemplo, del hidrógeno al helio, se brinca varias columnas para clasificarlos, ¿sí? Y los va colocando en función de su peso atómico, pero también de sus características reconocidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que ya desde 1860 ya los gases nobles ya presentan o ya se ubican en un elemento, en una columna pues bien reconocida. Ya se conocía al helio, al neón, al argón, al criptón, al xenón y al radón, ¿sí? Todos estos anaranjados, pues que obviamente tienen una característica similar, ¿sí? Acá ya teníamos también los metales alcalinos como el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, también son elementos que actualmente se clasifican de esa manera. E incluso él era capaz de identificar sitios de elementos faltantes y no nada más decir aquí falta un elemento, sino que en base a sus características o a la repetibilidad que había reconocido de los elementos en su tabla, puede decir, aquí falta un elemento que debe de tener un número atómico tal, un peso molecular tal, y debe de tener ciertas características de reactividad o de propiedades físicas similares a las de, por ejemplo, faltaba una del aluminio, abajo del aluminio faltaba un elemento, no se conocía cuál era, pero Dmitri Mendeleev ya te podía decir quién era el elemento, con qué características, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, el galio, que está acá abajito, ¿sí? Entonces no se conocía el galio, pero Mendeleev ya sabía de qué tamaño era, cuánto pesaba y qué características tenía que ser. Un metal, ¿sí? Que tenía que ser reactivo en agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Meyer y Mendeleev, ambos casi al mismo tiempo proponen sus tablas muy similares. Se mantiene más la de Mendeleev que la de Meyer por la practicidad y porque fue más notoria su presentación entre la comunidad química, ¿sí? Y además él trabaja muchos más elementos. Si se recuerdan, no sé si aquí les dije, que Meyer trabajó con 56 elementos, me parece, y sí, Meyer clasificó 55 elementos y Mendeleev logra presentar 53 elementos, o clasifica 63 elementos, ¿no? Entonces tiene más elementos y, como les decía, además guarda el espacio o predice la existencia de elementos aún no identificados que posteriormente, pues eso fueron lo que dieron la confirmación de cómo es que se ubicaban. Entonces, no solamente funcionaba para identificar las características ya existentes, sino que también servía para reconocer posibles nuevos elementos presentes. ¿Sí? Esta es la tabla que él propone, o que es la primera tabla que él muestra a la comunidad, donde, pues, si se fijan, es prácticamente la misma tabla que estamos trabajando nosotros, o que se sigue actuando o se sigue utilizando, obviamente con ciertos reacomodos mínimos, ¿sí? Pero el principio de la clasificación que propone Mendeleev, pues es la clasificación que vamos a seguir revisando, ¿no? Entonces, a manera un poco de resumen histórico temporal, empezamos desde 1700, desde que se define el átomo químicamente en la ciencia moderna de la química o la ciencia científica de la química, a 1820,